Si pregunto qué tienen en común el cielo cristiano, el nirvana budista, la reencarnación hindú y la comunión del sijismo, pues la respuesta más lógica, a primera vista, sería decir que absolutamente nada. Claro, porque parecen tradiciones que usan ropajes distintos, idiomas radicalmente diferentes y rituales que van, o sea, que parecen ir en direcciones opuestas. Exacto. Pero hoy vamos a cruzar los textos sagrados y filosóficos de 7 de las grandes religiones del mundo para explorar una idea que, madre mía, es fascinante. Sí, sí, lo es. Porque resulta que, según las fuentes que vamos a analizar en nuestra inmersión de hoy, todas estas tradiciones intentan curar exactamente la misma enfermedad. Y ojo, no estamos hablando del pecado entendido a la manera tradicional. ¿Qué va? Estamos hablando del ego y para llevar a cabo este análisis a fondo, tenemos sobre la mesa una serie de estudios comparativos súper exhaustivos. Diseccionan los textos originales del cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el sijismo y el taoísmo. Casi nada. Un montón de información. Y a ver, creo que es súper importante aclarar desde ya nuestra misión aquí, ¿no? Totalmente. La misión no es decidir qué tradición tiene razón. Esa no es nuestra tarea en absoluto. Vamos a actuar como meros cartógrafos. Me gusta eso de cartógrafos. Como tener diferentes mapas antiguos de un mismo tesoro escondido ahí encima de la mesa y despertar un poco la curiosidad sobre si todos llevan al mismo punto. Exacto. Vamos a observar la arquitectura de estas ideas tal y como se presentan en el papel, de forma totalmente neutral. Solo queremos intentar aislar ese hilo conductor sobre cómo la humanidad ha intentado descifrar el sufrimiento a lo largo de milenios. Pues vamos a ir por partes, porque la cantidad de información de estos textos tiene tela. Para entender cómo llegar a ese supuesto estado de paz suprema, lo lógico sería mirar primero hacia dónde dicen estas tradiciones que vamos. El destino, claro. El concepto de paraíso o de castigo es el punto de partida natural. Eso es. Si miramos las tradiciones occidentales como el cristianismo y el islam, la estructura que plantean las fuentes parece muy binaria y, sobre todo, definitiva. Efectivamente, a ver, en los textos fundamentales de esas dos religiones encontramos destinos finales y eternos. En el cristianismo, el objetivo supremo es una comunión plena y eterna con Dios. Ujú. Y en el Islam, las escrituras describen el Yaná, un jardín de paz y abundancia bajo el cual fluyen ríos, que está destinado a quienes obran el bien. Y, por supuesto, la contraparte también es definitiva en ambos. Claro, el castigo. Sí, el infierno se describe como un castigo continuo. Tenemos el fuego eterno y la separación de Dios en el cristianismo, o el Yahanan en el Islam, que es un lugar de tormento ardiente. Son destinos absolutos de los que, en principio, no hay retorno. Ya. Pero aquí viene lo interesante. Cuando pasamos a leer lo que dicen otras tradiciones en los documentos, el paradigma cambia de una manera que yo me he quedado bastante desconcertado, la verdad. Es un choque cultural fuerte. Totalmente, porque el concepto de infierno en el judaísmo, el hinduismo o el budismo no tiene nada que ver con un encierro eterno. En el judaísmo, por ejemplo, mencionan el Gehinom. Sí, el Heinom. Y los textos los describen más bien como una especie de lavadora espiritual. No es una tortura infinita, sino un estado de purificación temporal. O sea, el alma entra ahí para limpiarse de sus transgresiones antes de poder acceder al mundo venidero, el Olam Haba. Es una visión mucho más pragmática, ¿no? Y al adentrarnos en las tradiciones dármicas en Oriente, esa temporalidad es la regla de oro. En el hinduismo y el budismo existe el concepto de Naraka. Naraka, vale. Sí, que representa distintos niveles de inframundo o estados de sufrimiento. Pero, de nuevo, el texto subraya que son supertransitorios. Es el lugar donde se va a agotar el mal karma que un individuo ha acumulado. ¿Cómo pagar una deuda, digamos? Exactamente. Pensémoslo como una deuda. Una vez que esa deuda kármica se paga por completo, el ser vuelve a entrar en el ciclo de reencarnaciones. Pero hay un detalle en las fuentes que rompe por completo nuestros esquemas occidentales. Y es que, fíjate, en estas tradiciones, los cielos también tienen fecha de caducidad. Eso es lo que más me costó procesar, te lo confieso. Los reinos celestiales, como el Swarga en el hinduismo o los reinos de los devas en el budismo, son lugares de extremo placer y longevidad, pero no son la meta final. Para nada. Pensando en esto y dándole vueltas a los textos, se me ocurrió una forma de visualizarlo. Las tradiciones occidentales ven el cielo como el destino final de un vuelo intercontinental. A ver.
Llegas a tu destino, deshaces las maletas, te instalas en el hotel y te quedas allí a vivir para siempre, feliz. Vale, me cuadra. Sin embargo, las tradiciones orientales ven tanto los cielos como los infiernos como meras escalas dentro de un aeropuerto gigantesco, que sería el samsara, ese ciclo interminable de reencarnaciones. Me parece una analogía buenísima y súper útil operativamente, porque las fuentes indican que puedes estar esperando tu próximo vuelo en la sala VIP con todos los lujos, que sería ese cielo temporal, o puedes estar tirado en la terminal más fría e incómoda. Comiendo un sándwich malo, claro. El infierno. Exacto, pero la clave es que sigues atrapado dentro del edificio. El verdadero objetivo, ya sea alcanzar el moksha en el hinduismo o el nirvana en el budismo, no es conseguir un pase VIP eterno. Ya. El objetivo es encontrar la puerta de salida y abandonar el aeropuerto por completo. Salir a la calle, por fin. Vale, pero aquí es donde los textos me plantean un enigma gordo. Tenemos destinos visualmente opuestos. Escalas temporales en un aeropuerto kármico frente a jardines eternos. Ujú. Sin embargo, cuando leo las reglas morales para llegar a esos destinos, ya sean los mandamientos, los senderos óctuples, los pilares del Islam, son increíblemente parecidas. No matar, no robar, ser caritativo, ser humilde. Sí, son reglas casi idénticas en la práctica. Entonces, ¿por qué códigos de conducta tan similares llevan a mapas conceptuales tan distintos? Pues porque, según el análisis transversal de todos estos documentos, la enfermedad que intentan curar es exactamente la misma. ¿Ah, sí? Sí, las tradiciones difieren en lo que hay después de la muerte, eso está claro, pero coinciden plenamente en el diagnóstico del ser humano en vida. Vale. ¿Y cuál es el diagnóstico? Que el problema fundamental nunca es externo. Nuestro sufrimiento, dicen unánimemente estos textos, no viene de la mala suerte, ni de los astros, ni de que haya dioses caprichosos jugando con nosotros. O sea, la culpa no es del universo. Para nada. El sufrimiento proviene del interior. Nace del ego, entendido como la ilusión de un yo separado y autosuficiente y de la profunda ignorancia que esa misma ilusión genera en nosotros. Pero, claro, yo busco en los textos antiguos y no usan la palabra ego como tal. Cada tradición le pone un nombre distinto y a veces cuesta ver que están hablando de lo mismo. Cierto, usan terminología muy propia de su época y lugar. Tomemos un par de ejemplos concretos de los documentos para entender cómo funciona la mecánica de esta enfermedad. Venga, a ver. En el budismo, el concepto central que causa el sufrimiento es el upadana, que se traduce normalmente como apego o aferramiento. El famoso apego budista. Eso es. Pero no es solo apego a lo material, ¿eh? Es el aferramiento desesperado a la idea de que existe un yo fijo y permanente. Vale. Y por otro lado, en el Islam, uno de los conceptos más graves es el shirk, que tradicionalmente se traduce como idolatría o asociar algo a Alá. Sí, la idolatría. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el ego? Pues que a un nivel teológico profundo y psicológico, el shirk más común es la idolatría del propio ego. Es poner los propios deseos, el orgullo o la imagen que tienes de ti mismo por encima de la realidad absoluta. O sea que el mecanismo de fondo es el mismo. Lo podemos ver en una situación cotidiana supermoderna. Imagina que alguien te adelanta bruscamente en el tráfico o que no te dan ese ascenso en el trabajo que creías merecer sí o sí. Un clásico, vaya. Si sientes una ira incontrolable, el budista te diría que es tu upadana, tu apego a la imagen mental de lo súper importante que eres, lo que te hace sufrir. Exacto. Y un erudito islámico podría argumentar que hay una pizca de shirk ahí, porque estás adorando tu propia importancia por encima de la aceptación del fluir de la voluntad divina. O sea, es el ego pataleando porque las cosas no son como él quiere. Es un mecanismo de fricción constante. El taoísmo, de hecho, lo llama Yi-Wei, la acción forzada, que es básicamente el ego intentando dominar y controlar el flujo natural del universo en lugar de moverse con él. Me gusta esa imagen. Si la realidad es un río que fluye, el ego es esa insistencia absurda en ser un bloque de hielo rígido, nadando a contracorriente. El desgaste es totalmente inevitable. Te agotas. Claro. Y los textos sugieren que los castigos o los infiernos no son venganzas divinas por portarte mal, son las consecuencias naturales de esa fricción. Fíjate, si esto que dicen los textos es así, a mí me cambia por completo la perspectiva sobre la idea del castigo. Todo el concepto del infierno en cualquiera de sus formas se asemeja más a una especie de enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune.
Ujú. Sí, porque no es un juez externo castigándote, es el propio ego humano atacándose a sí mismo al negarse a aceptar cómo funciona la realidad. El dolor es simplemente pedagogía, un indicador biológico de que estás chocando de frente contra el tejido del universo. Exactamente, no lo podrías haber definido mejor. Y bueno, una vez comprendida la enfermedad, este yo desbocado que genera fricción continua, podemos empezar a examinar la medicación. La receta, claro. Eso. Los documentos revelan que estas religiones han diseñado unos sistemas de incentivos súper sofisticados para curar al practicante. Tienen una serie de motivadores positivos y líneas rojas restrictivas que guían el comportamiento humano. Y viendo lo que exigen estos textos, desde los 10 mandamientos hasta los preceptos budistas, me da la sensación de que todas estas normas no son códigos penales, son más bien una estricta dieta diseñada específicamente para matar de hambre al ego. Es una dieta, ¿sí? ¿Y qué le gusta comer al ego humano? Le encanta sentirse exclusivo, le gusta tener siempre la razón, acumular bienes para diferenciarse de los demás, y sobre todo el orgullo intelectual y el chisme. Porque, a ver, hablar mal del otro automáticamente me eleva a mí. Totalmente. Y fíjate en cómo las tradiciones prohíben exactamente esos alimentos emocionales. Son su kriptonita. En el judaísmo se advierte de forma tajante contra el lashon hara. El lashon hara. Sí, que es la lengua viperina o el chisme destructivo. Hoy en día esto lo veríamos clarísimo en las dinámicas tóxicas de las redes sociales, donde destruir la reputación de otro es, vamos, el deporte favorito del ego colectivo. Ya te digo, Twitter es el reino del lashon hara. Y tanto. Luego, el taoísmo prohíbe severamente la arrogancia del intelecto, esa creencia tan moderna de que con suficiente raciocinio científico y tecnológico podemos controlar absolutamente todo nuestro entorno. Ya, creernos dioses. Exacto. Y en el sijismo, por ejemplo, el mayor peligro se considera la hipocresía ritual. O sea, hacer las cosas correctas por fuera solo para que la comunidad te vea y te aplauda. El postureo espiritual. Eso es, alimentar tu narcisismo bajo un disfraz de piedad tremendo. O sea, le quitan la comida basura al ego, pero a cambio ofrecen algo, ¿no? Los textos hablan de recompensas inmensas, de estados de paz total, de las dopaminas espirituales. Así es. En el budismo se habla del jhana, que son estados de absorción meditativa donde el cuerpo y la mente experimentan un éxtasis y una calma insuperables al soltar el aferramiento. Suena increíble. En el taoísmo se busca el wu-wei, esa fluidez de actuar sin esfuerzo. Ahí no hay ansiedad porque, sencillamente, no hay un yo intentando forzar los resultados. Todo fluye. Sí, y me parece especialmente reveladora la práctica del langar en el sijismo. Ah, sí, leí sobre eso. Las comidas, ¿no? Exacto. Es una comida comunitaria donde todas las personas, sin importar en absoluto su casta, su riqueza o su estatus social, se sientan juntas en el suelo a comer exactamente lo mismo. Madre mía, es que es una escenificación física e innegable de la destrucción de las jerarquías del ego. Lo es. Es bajar al ego al suelo, literalmente. O sea, una dieta a base de comunidad, humildad sistemática y servicio desinteresado. Pero, a ver, a medida que voy asimilando esta idea de matar de hambre al ego hasta que desaparezca, llegó una pared de ladrillo en las fuentes. ¿Qué pared? Es la parte que me resulta más difícil de reconciliar en toda la inmersión. Si el objetivo de todas estas prácticas milenarias es que el ego, que el yo, se disuelva por completo, cuando ese yo desaparece definitivamente, ¿qué demonios queda? La gran pregunta. Claro, ¿quiénes somos en última instancia, según estas fuentes? Si ya no soy yo. Pues aquí entramos en el espectro de la identidad última, que es sin duda el terreno teológico más complejo de nuestro análisis. Las respuestas que dan estos documentos abarcan desde la identidad absoluta con Dios hasta la separación ontológica total. Vaya. Sí, con un abanico fascinante de posturas intermedias. Pues vamos a desgranar esto poco a poco, porque aquí sí que me confundo. Empecemos por los que afirman que somos divinos directamente. Vale, en un extremo de ese espectro tenemos la corriente del Advaita Vedanta dentro del hinduismo. Y su respuesta a la pregunta de si somos Dios es un sí rotundo. Espera, ¿un sí rotundo? ¿Así, sin matices? Literalmente. Postulan que el alma individual, el Atman, es en su esencia exacta y idéntica a la realidad suprema, el Brahman. La frase sánscrita que resume esto en los textos es Tat Tuam Asi. Tat Tuam Asi, que significa tú eres eso.
¿verdad? Eso es. O sea, no es que el ser humano se gane el derecho a convertirse en Dios tras mucho meditar, sino que descubre que quitando la neblina del ego siempre lo fue. Exactamente. Es como quitarte una venda de los ojos. La separación que experimentamos a diario es vista como un simple error de percepción, un fallo cognitivo causado por la ignorancia. ¡Qué pasada! ¿Y hay alguna postura intermedia? Sí. En posturas que podríamos llamar de potencialidad, encontramos la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el mormonismo. Ellos proponen una evolución cósmica. Ah, donde los humanos son literalmente hijos espirituales de Dios, ¿no? Exacto, y por lo tanto albergan el potencial de progresar hasta convertirse en dioses exaltados. El texto que revisamos cita su famosa máxima: como el hombre es, Dios una vez fue; como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Es una visión de evolución brutal, la verdad. Y el budismo también habla de potencialidad, ¿no? Aunque no haya un Dios creador per se en su sistema. Correcto. Afirman que todos los seres poseen la naturaleza de Buda. O sea, la semilla de la iluminación ya está instalada de fábrica en todos nosotros. Solo hay que quitarle las malas hierbas del ego para que crezca. Vale, lo pillo. Todo esto en un lado del espectro. Pero al desplazarnos al otro extremo del espectro, a la teología pura de las religiones abrahámicas, o sea, el cristianismo protestante y católico, el judaísmo y el islam, nos encontramos con una barrera infranqueable. A ver, cuenta. La respuesta a si el ser humano es Dios es un no categórico. El orden es estrictamente jerárquico. Dios es el creador y el humano es la creación. Y punto. Aquí es donde me atasco. En el judaísmo y el cristianismo, el texto habla de la imago Dei, que somos creados a imagen y semejanza. Y en el Islam, el concepto es el de califa. El vicegerente, sí. Eso, el ser humano como representante de Dios en la tierra. Es decir, somos un reflejo, un embajador, pero jamás somos la fuente de luz. Exacto. Nunca. Entonces, claro, si el hindú me dice, oye, eres la fuente, y el musulmán me dice, eres solo un representante que no tiene nada de divino en su esencia, parece que nuestro hilo conductor se rompe en 1000 pedazos. Son mapas que apuntan a lugares totalmente incompatibles. Teológicamente son irreconciliables, eso es cierto. Y bueno, el debate doctrinal lleva siglos vivo por eso. De hecho, el cristianismo ortodoxo oriental incluso intenta tender un puente ahí con su concepto de teosis o deificación. Deificación. Sí, sugiriendo que mediante la gracia el humano puede llegar a unirse a las energías de Dios sin fusionarse con su esencia. Entiendo, un matiz sutil. Pero, a ver, si damos un paso atrás y dejamos de mirar la metafísica para mirar la operación psicológica, la mecánica práctica del asunto, descubrimos que los mapas en realidad apuntan a la misma acción. Claro. Dándole vueltas a la idea del humano como reflejo, me viene a la mente la imagen de un espejo. A ver, explícate. Si en las tradiciones abrahámicas el humano es un espejo diseñado para reflejar la luz y la voluntad de Dios, el trabajo espiritual consiste en pulir ese espejo. Tienes que quitarle todo el polvo, las manchas y la suciedad, que en esta metáfora sería el orgullo, la soberbia, el ego del que venimos hablando. Y la clave de esa metáfora es lo que ocurre justo al final del proceso. Si tú pules un espejo con absoluta perfección, si logras eliminar hasta la última partícula de suciedad que se interpone, llega un punto en el que el cristal del espejo se vuelve completamente invisible. Exacto, ahí está. Quien mira ese espejo ya no ve el cristal, solo ve la luz divina que está reflejando. Totalmente. Operativamente, el ego, el cristal separado, ha tenido que desaparecer de la misma manera que en el hinduismo o el budismo. Es que es eso. Ya sea porque descubres que eres la luz o porque te vacías tanto que solo reflejas la luz, el mecanismo exige que tú te quites de en medio. La disolución del yo es el peaje innegociable en todas estas rutas. Es una convergencia funcional asombrosa, la verdad. Pero, y aquí los documentos que analizamos introducen una reflexión histórica insoslayable, esta convergencia plantea una paradoja monumental. ¡Qué paradoja! Pues que si el mensaje central estaba tan claro en los textos originales, si la raíz de todo sufrimiento humano es el egoísmo excluyente y la solución universal es la humildad y el vaciado personal, ¿cómo es posible que la historia de la religión esté empapada en sangre? Ya, es la tragedia que no podemos ignorar por más que queramos. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras sectarias, el terrorismo.
todo eso. Si la receta era el fin del ego, ¿por qué la religión ha sido históricamente uno de los mayores combustibles para la violencia y la separación tribal? Los análisis de nuestros textos apuntan a un fenómeno que llaman la tragedia de la transmisión. La tragedia de la transmisión. Suena grave. Lo es. Toda esta profunda sabiduría psicológica sobre cómo desmantelar la ilusión del ego fue entregada y codificada. Pero los receptores, los encargados de transmitirla generación tras generación, seguían siendo seres humanos, Humanos con ego, claro. infectados por esa misma enfermedad, ¿sí? Y lo que hicieron, impulsados por sus propios miedos y ansias de poder, fue algo catastrófico. Literalizaron las metáforas. Literalizar las metáforas, o sea, tomar lo poético, lo interno, y convertirlo en un código penal externo. Así es. Tomaron textos que describían complejas luchas internas, la batalla psicológica para domar los propios demonios del egoísmo y el orgullo, Ujú. y lo reinterpretaron como mandatos literales para masacrar a los vecinos que no compartían su vocabulario teológico. ¡Qué barbaridad! Tomaron descripciones pedagógicas de los estados mentales de angustia y fricción que genera el aferramiento y las transformaron en descripciones geográficas literales de infiernos subterráneos llenos de fuego y azufre. Y claro, al volver literal ese infierno, las instituciones encontraron una herramienta de control de masas inmejorable: el miedo. El miedo, la mejor herramienta de control. Es fascinante y aterrador a la vez. Las mismas prácticas, ritos e instituciones que fueron diseñadas originalmente como medicina para destruir el ego, acabaron siendo parasitadas por ese mismo ego gigante. Exacto. En lugar de crear comunidades que vieran la unidad subyacente en toda la humanidad, se generó un tribalismo extremo de nosotros los elegidos contra ellos los condenados. Es el mayor triunfo del ego. Convencer al ser humano de que su orgullo, su intolerancia y su violencia son, en realidad, actos de santidad divina. La medicina fue adulterada. Totalmente adulterada. Sin embargo, a pesar de las capas de polvo y sangre acumuladas durante siglos, los textos originales, tal y como los hemos revisado hoy en nuestra inmersión, siguen manteniendo su mensaje intacto para quien sepa leer entre líneas. Y al observar todos estos datos hoy, cruzando Oriente y Occidente, creo que podemos llegar a una síntesis súper contundente. El cielo, sea cual sea el idioma en el que se formule, no es un club campestre en las nubes exclusivo para miembros con el carnet correcto. Desde luego que no. Es, en su esencia más profunda, el estado absoluto de ausencia de ego. Es la paz inquebrantable que llega cuando dejas de luchar contra la realidad. Y el infierno no es un calabozo cósmico gestionado por un dios iracundo que necesita vengarse por tus ofensas. Para nada. Es simplemente el dolor autoinfligido. La fricción insoportable que experimenta la psique humana cuando se aferra desesperadamente a la ilusión de ser el centro del universo. Chocando continuamente contra la interdependencia real de todas las cosas. Exacto. Y esto no es solo teología antigua. Para cualquiera que nos escuche, esto es profundamente relevante hoy, sin importar si es una persona devota, agnóstica o atea. La epidemia de ansiedad, estrés y alienación en nuestra sociedad contemporánea es en gran parte el agotamiento extremo de intentar mantener a flote un ego artificial. En redes sociales, en el trabajo, en las relaciones. En todo, estas milenarias fuentes afirman que la paz mental no se logra añadiendo más logros a nuestro yo, sino atreviéndose a restarle importancia. Las religiones, con todos sus rituales, lenguajes y dogmas, han actuado como mapas variopintos trazados a lo largo de los siglos. Pero el territorio que todos estos exploradores de la mente y el espíritu intentaban cartografiar es único. Es el paisaje sereno que aparece cuando el yo desaparece. Qué buena forma de resumirlo. Y para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, me gustaría dejar una última idea flotando en el aire. Volviendo a esa metáfora inicial de tener todos estos mapas antiguos sobre la mesa. Adelante. Si asumimos que todas estas ricas y complejas tradiciones milenarias son en última instancia guías diseñadas para ayudarnos a encontrar ese estado libre de las cadenas del ego, ¿qué sucede cuando un viajero se da cuenta de esto? ¿Qué pasa cuando decides soltar todos los mapas, dejar de discutir sobre qué bordes dorados son los correctos y simplemente se sienta a observar el territorio de su propia mente de forma directa y en silencio? ¿Podría ser que el mayor homenaje a las enseñanzas de estos antiguos textos sea paradójicamente evolucionar hasta ya no necesitar sus mapas? Ahí lo dejamos para quien nos escucha.